Esa porción que se leyó es la que vamos a predicar hoy. Es algo hermoso del Evangelio de Juan que estamos viendo hasta hoy. Voy a volver a leer el primer versículo, el 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. Prácticamente ese es el texto principal, el que voy a predicar. Se van a predicar todos los versículos desde el 12 hasta el 20, son 8, pero el texto principal es esa, es la segunda declaración de Jesucristo cuando dice yo soy. Es el segundo yo soy de 7 que va a presentar el Evangelio de Juan. Sabemos que cuando Juan habla de 7, del número 7, no lo hace en una forma que solamente Jesucristo representa 7 cosas importantes, que son 7 y no son 8. El 7 es un número representativo de la totalidad, del infinito, de que no podemos cerrar el nombre de Dios solamente en ciertas cosas. Pero el 7 aquí también representa a la totalidad, como las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, que representan la totalidad de las iglesias. Así se usa esto, 7 yo soy, y Juan también usa 7 milagros, como ven, y el propósito solamente es para que crean. Así que en el capítulo 1 de Juan yo presenté un sermón que se llama La importancia del nombre de Dios, porque el nombre de Dios tiene una importancia muy grande, y aquí lo estamos viendo en sus 7 declaraciones que está haciendo de su persona. Son 7 testimonios de quién dice que Él es, que usa metáfora, como el primero que vimos es yo soy el pan de vida. Él dice que el que no se coma su cuerpo y se beba su sangre no puede tener vida eterna, y esa es una metáfora, porque ¿quién se puede comer la carne de Cristo y beber su sangre? ¿Y por qué Jesucristo usa eso? ¿Para perdernos? ¿Para que nos confundamos? Sí, quizás haya un propósito de que esconde la verdad a unos y se la revela a otros, pero el propósito principal de la metáfora para nosotros es para ampliar más el tema, para que es una forma de que nos acerquemos un poco más a la inmensidad de la verdad que vamos a ver. Por ejemplo, el cuerpo humano necesita de la comida y de la bebida para poder operar, para poder vivir. No podríamos vivir muchos días sin comida y sin agua. Por eso Él dice, yo soy ese alimento del cuerpo. Ahora eso llevándolo a la parte o al terreno espiritual, se está refiriendo a que Él es el alimento de nuestras almas. Del mismo modo este texto, yo soy la luz del mundo, como es el título del sermón, Jesús la luz del mundo. Está llevándolo al sentido espiritual, hay mucha enseñanza, Viéndolo en la parte literal, si no hubiera sol, no hubiera vida, si no hubiera luz. No porque necesitamos la luz, simplemente si no hubiera sol, no hubiera vida en este planeta. Así que Jesucristo está diciendo, sin mí no hay vida. Es el decir que Él es la luz del mundo, son muchas cosas. No simplemente, oh, luz, no. La luz es el fin del pecado, la luz es el fin de la muerte, la luz es la vida, la luz es prácticamente muchas cosas que vamos a ver ahorita y que voy a dejar que las escrituras se lo digan. No es como por ahí andan diciendo esas frases hermosas, que las tinieblas no existen, que solamente es una ausencia de luz. ¿Me entiendes? Dicen también, cuando dicen que Dios no existe, luego salen ellos, no, Dios, ¿por qué Dios no existe? Porque hay mucho pecado. Dice, no, sí existe Dios, dice, lo que pasa que el pecado es una ausencia del bien. Pero al final de cuentas son frases. Dejemos que sea la Biblia la que nos dé su bendita interpretación. Así que este es el resumen de nuestro texto. Jesús, la luz del mundo. Vamos a ver, según las Escrituras, qué es lo que abarca esta verdad, este testimonio de Cristo. Y el texto de apoyo es siempre el texto que más resume esta verdad. Y lo vimos en el Juan 1, versículo 5, que es el prólogo de todo esto. Es la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella.
Y dirían, ¿a poco este texto resume tanto así? Sí, cuando veamos la versión de la doctrina se van a dar cuenta por qué estamos hablando así. Porque nosotros, hermanos, recibimos esa luz de Dios. Pero nosotros antes de ser luz éramos tinieblas. Pero ahora dice ya son luz. Pero eso no quiere decir que ya somos seres de luz todavía. Todavía hay tinieblas en nosotros. Pero la buena noticia es que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra ella. O sea, ese es un adelanto del texto, de la importancia de este texto. Así que ahora sí, con esto en mente vamos a desarrollar el tema con la ayuda del bendito Dios. 3 puntos, 3 encabezados. El testimonio de Jesús: yo soy la luz del mundo. Este es el sermón. Yo soy la luz del mundo. Luego, el testimonio de Jesús cuestionado. Esto no les pareció bien a todos. Y luego vamos a ver el testimonio de Jesús desconocido. Así que vamos a dar inicio en el versículo 1. El testimonio de Jesús, la luz del mundo. Juan 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, siempre son nuevas formas, Jesús está predicando ahí en el patio de las mujeres. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí para comenzar ya está relacionando la luz con la vida eterna, con la vida. Y esto es bien importante. Y vamos a comenzar desde los orígenes del tiempo, desde que se inicia todo esto, que es en el libro de Génesis, para darnos cuenta de la importancia de la luz. Acuérdense que cuando yo traigo una verdad como esta, es un testimonio, es una declaración de quién es Cristo. Así que esto lo vamos a ver a la luz de todas las escrituras. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Por qué traigo este texto? Es bien importante. O sea que esto nos hace una pregunta, dice, respondamos la pregunta, ¿cómo había luz en el mundo el primer día si el sol se hizo el cuarto día? Eso es lo que la gente no entiende. Precisamente, ¿por qué? Porque nos dejamos ir por la parte literal, ¿verdad? Porque sí vemos que la luz se hizo el primer día y ya se habla de un día, y fue la tarde y la mañana el día primero. Y así lo va diciendo Dios, y aparece el sol y la luna hasta el cuarto día. Entonces dice, ¿cómo había día? Ahí viene eso. ¿Por qué? Por nuestra mente literal. Por nuestra mente literal. Ahí es la importancia de la luz. Respuesta: Dios mismo era la luz para los 3 primeros días de la creación, al igual que será la luz en los cielos nuevos y en la tierra nueva. En Apocalipsis 21, versículo 23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol. Tampoco al principio había necesidad de sol. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Ven? Eso pasó los primeros 3 días. Así que no sé, cuando les quieran decir eso como cuestionándolos, ahí está la respuesta. Lo mismo vemos en Apocalipsis 22:5. No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará. ¿Ven? La palabra de Dios. Así que Dios es la luz eterna. Éxodo 3. Algo que desde el principio Dios nos muestra que esta luz es eterna y que no se agota. En Éxodo 3, versículo 2 vemos, dice, cuando se le apareció Dios a Moisés. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Y sabes por qué no se consume? Porque Dios es eterno. Está hablando de Dios, un Dios eterno. Y Dios es luz y una luz eterna. No se consume nunca. Jesús es el yo soy de todos los tiempos. El yo soy de todos los tiempos. No solo aquí, como lo vimos también en Éxodo 3, versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé?
Vemos aquí en el 14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Era incomprensible en ese momento. ¿Por qué Dios dice eso? Yo soy el que soy. Y yo soy, me envió a vosotros. Porque a Dios no lo vas a encerrar en solo un rescate de Egipto para afuera, para sacar al pueblo. A Dios no lo vas a encerrar, su nombre es muy grande. Y hasta ahora estamos comprendiendo la grandeza de su nombre. Pero allá en Génesis, de allá viene la palabra. La Biblia es una sola. De allá viene todo eso. Dice: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Para siempre se me recordará por todos los siglos. Con él se me recordará por todos los siglos. O sea, entonces no es solamente decir: ese Dios lo dio allá en Deuteronomios, pero ya no. No, es que el yo soy es un Dios, un nombre eterno, un nombre para siempre. ¿Por qué? Porque Dios es muchas cosas. Dios es todo lo necesario para nuestra salvación, como lo vimos en la mañana. Este Dios es completo para todo. Entonces, por eso no se puede encerrar su nombre. Ahora Juan nos está enseñando más de esas verdades. Jesús es la luz que iluminó a los santos en el Antiguo Testamento. En Éxodo 13, versículo 21, dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guardarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Vemos allí que la luz siempre ha estado presente. Dios se ha hecho presente para iluminación de su pueblo. Él los guiaba, Él los guardaba. Y él deja que esa luz llegue de tal manera que la podamos soportar. El pueblo no pudo soportar ese fuego. Dice: no te permitas que Dios nos hable, que te hable a ti. Y tú háblanos a nosotros, le dijeron a Moisés. Y Moisés le quedó iluminado el rostro al ver la gloria y la luz de Dios. Así que Moisés le hablaba al pueblo. Por eso aquí también no podemos soportar andar en tinieblas, pero por otro lado el desierto tenía un sol muy caliente. Y por eso había una nube que les protegía también del sol. O sea, Dios da su luz, pero con medida, como la podemos soportar y la podemos llevar. Eso es lo que está viéndose ahí en esa tipología del Antiguo Testamento. Él era la luz simbolizada en el candelabro del templo, como lo dice Hebreos 9:2, que viene desde el Antiguo Testamento, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Así que ahí mismo estaba la importancia del pan. Jesucristo era el pan de vida. Ahí mismo estaba la luz, que Jesucristo iba a ser la luz del mundo. Todos esos símbolos eran símbolos que apuntaban a estas verdades espirituales que ahora estamos viendo. Una vez les presenté todos esos elementos que había en el lugar santísimo, en el lugar santo. ¿Por qué? Porque eran todos tipos de Cristo, incluyendo el mismo altar, como lo vimos en esa ocasión. Algunas características de esta luz. Vamos a dejar que las Escrituras nos hablen más de Cristo como la luz del mundo. Salmo 112, versículo 4. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Luz a los rectos. Pero fíjate, es clemente, misericordioso y justo. Ahí hay características de la luz. Jesucristo no solo es la luz, Jesucristo es el justo. Jesucristo es el clemente, el misericordioso, pero es justo. ¿Ves que esa luz no solo es luz, como ves? La metáfora dice muchas cosas, ¿verdad? Esa resplandeció en las tinieblas luz, ¿me entienden? A los justos. Y luego es clemente, misericordioso y justo. ¿Ves? La luz es más grande. ¿Ves por qué su nombre no lo puedes encerrar? Nada más yo soy el que soy. Yo soy, y aquí tenemos 7 yo soy, y la metáfora amplía mucho. Isaías 9, versículo 2.
El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Otra cosa de la luz, otra característica de la luz. ¿Me entiende? Termina con la muerte. Acaba con los que moraban en sombras de muerte. O sea, esta es la luz de la vida, como lo dice el mismo texto. Así que fíjate cómo la Biblia te va enseñando esta verdad. Jesucristo es luz, pero cuando lees ese texto nomás lo dices así. Pero que la Biblia nos diga qué es Jesucristo como luz. ¿Qué es la luz? Sigamos adelante. Los que habitaban en sombra de muerte se les profetiza luz. Miqueas 7, versículo 8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. Jehová será mi luz. ¿Ves? Una profecía de lo que iba a hacer Dios a los que anduvieran en tinieblas. Como en Cristo se cumplen las profecías de esta misma luz. Fíjate cómo vengo, ¿verdad? Por las escrituras. Es una verdad que la Biblia la va desarrollando por todas las escrituras. En Lucas 1, versículo 67, cuando nace el niño, apenas era un niño. ¿Me entiendes? Ahí, o sea, estamos hablando de Juan aquí. Este niño venía a dar testimonio de la luz. Y aquí desde su padre de Juan comienza a profetizar. Y fíjate lo que dice. 67, Lucas 1, 67. Y Zacarías, su padre, el padre de Juan, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Esta luz venía a redimir. Dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Y no estaba hablando de su hijo, estaba hablando de Cristo. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿Ves? La luz viene profetizándose. Aquí está. Ya llegó esa luz. Y aquí está el que la anuncia. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte. ¿Ves que ahora ves la luz como algo más grande? Es lo único que puede evitar que la gente siga en muerte, en sombras de muerte. Para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Hay más de la luz. Es la paz. Nos encamina al camino de paz. Así que examinemos a nuestras almas si están en luz o en tinieblas. Es importante comenzar a darnos cuenta de esto. Lucas 11, versículo 34 dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas y no luz como tú crees. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Cuándo será esto? Aquí pregunta, ¿cuándo será esto? Pide la respuesta. Juan no era la luz, pero vino a dar testimonio de la luz. Es bien interesante cuando la Biblia habla en Génesis que no había ni sol ni luna. Nosotros podemos decir, y yo decía en ese tiempo, pero ¿por qué dice, hablando de luz, del sol? Está bien, el sol da luz, pero la luna no da luz. La luna simplemente refleja la luz del sol. Ahora, eso lo sabemos nosotros ya científicamente, pero eso no quiere decir que cuando hay una hermosa luna no hay luz, ¿verdad? Cuando hay una hermosa luna y caminamos en la noche, ya no vamos en tinieblas. No es una luz tan poderosa como la del sol, pero es una luz. Puedes llamarle lumbrera, porque no es la luz del sol. Así nosotros, hermanos, voy a desarrollar más esto porque es importante. El hecho de que ya cuando conocemos a Cristo ya no somos tinieblas sino luz, no quiere decir que nosotros somos la luz. Jesucristo es la luz del mundo. Nosotros solo somos como la luna, reflejamos esa luz. A veces más fuerte y a veces muy poquita, pero la reflejamos, pero es la luz de Cristo.
Entonces, por eso aquí dice que Juan no era la luz, pero vino a dar testimonio de la luz. Juan 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, ese que profetizó Zacarías. Este vino por testimonio. A él mismo lo anunciaron los profetas que iba a venir a esto, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeren por él. Esta luz, hermanos, es la única manera que vamos a creer en Dios. Es por ella que creemos. ¿Ves la importancia de que Él diga, yo soy la luz? Yo soy la luz del mundo. No era Él la luz, Juan, sino para que diese testimonio de la luz. En versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Eso es, dice, ¿puede haber luz falsa? Porque aquí está diciendo aquella luz verdadera. Claro que sí. Claro que sí. Por eso dice, lo que tú crees que tiene luz podría no ser luz. Por eso está diciendo aquella luz verdadera. Solo Cristo tiene la luz verdadera. No hay luz en ningún otro. No hay luz en ningún otro. La gente dice, me iluminan tus palabras hablando de Buda, hablando de cualquier otra persona. No, la única luz verdadera es esta. Toda la demás es luz falsa. Sí puede haber luz falsa. Juan era solo una antorcha. Juan 5:35. Él era antorcha que ardía, pero alumbraba, al igual que la luna. Y vosotros quisiste regocijaos por un tiempo en su luz. Aunque esa no era la luz que nos iba realmente a regocijar. Pero aún Juan ya nos estaba iluminando como una antorcha. En comparación con Dios, pero luz para los que están en tinieblas. Obviamente, Él, su luz que reflejaba, era una luz, ¿verdad?, que iluminaba. Juan como antorcha era una luz que iluminaba. Para los que estaban en tinieblas, ya los podía iluminar, pero la verdadera luz es la de Dios. La verdadera luz es la de Dios, pero para cualquiera que esté en tinieblas, hasta una antorcha le sirve. Ya lo ilumina, pero Él no es la luz. Él no es la luz. ¿Y por qué nosotros sí somos luz? La respuesta, Mateo 11:11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan, el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. A él mismo se le llamaba antorcha. Hermanos, aún Juan, antes de que viniera el Espíritu Santo, todavía todavía, igual que Nicodemo, igual que todos, igual que la samaritana, igual que todos los que fueron salvos, todavía no estaban en una situación como está un creyente que ya nació de nuevo por el Espíritu Santo. No estaban todavía en esa situación. Ellos fueron salvados por una promesa, ¿verdad? Por eso dice, por eso el Espíritu Santo dice, aún no había venido el Espíritu Santo. El hombre nace de nuevo en espíritu hasta que Jesucristo cumplió la obra en la cruz, que murió y resucitó eficazmente, y entonces el Espíritu Santo ahora sí puede venir sobre las personas. Ese nacimiento del Espíritu Santo solo acontece después de la muerte de Cristo. Por eso Cristo dice, aún el más pequeño, el que ya está en el reino de los cielos, aunque tú, Juan, para allá vas, es más que tú. Así que Juan solo era una antorcha. En ese tiempo, Mateo 5:14 dice, fíjate lo que dice aquí, vosotros sois la luz del mundo. Oye, ¿por qué tú eres la luz del mundo y Juan solo era una antorcha? ¿A quién le está diciendo esto? A los creyentes. Esto es Mateo 5, el sermón que predicó Javier, ¿verdad? Cuando él predicó este sermón, ¿por qué fue lo que hizo? Desde el primer bienaventuranza, el pobre en espíritu es un santo. Y ya todo lo que sigue tiene que ser de santos. Así que dice, vosotros sois la luz del mundo. Aquí está hablando de creyentes, de que ya fueron pobres en espíritu. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, el Nuevo Testamento, ¿me entiende? Y principalmente el Evangelio de Cristo aún todavía se tiene que interpretar. ¿Ves cómo Dios nos llama luz?
¿Ves cómo Dios nos llama que ya somos glorificados? ¿Ves cómo Dios nos llama santos? ¿Ves cómo Dios nos dice que nosotros, ya el pecado no se enseñará de nosotros porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Pero hay otra realidad, seguimos pecando. A pesar de que somos luz, tenemos tiniebla dentro de nosotros todavía, debido al cuerpo de muerte. Pero Dios ya nos ve como luz, desde el momento que el Espíritu Santo vino a morar sobre nosotros. Pero todavía no somos seres completos de luz. Lo vamos a ir viendo todavía. Jesús mismo es esa luz, y por eso más vale perro vivo que león muerto. Entre tanto que estás vivo, aprovecha suplicar la luz, porque las tinieblas serán tu morada eterna si te vas sin esta luz. Juan 9:5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Es un recordatorio de Cristo. Ahora decimos nosotros que eso fue para la gente en la época. No, eso es un llamado que siempre están haciendo las Escrituras a todos. Entre tanto que estás en el mundo. ¿Por qué? Porque no sabes cuándo te vas a ir. Juan 12:35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Así que entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seas hijos de la luz. Hoy es el tiempo. Dejas pasar estas cosas, no sabes cuándo nos vamos. Aprovecha. Es un llamado de las Escrituras. Y si no estás en luz, para eso es el Evangelio, tal y como Pablo lo predicó ante Agripa. Y los apóstoles lo predicaron de esa manera. Aquí vamos a ver Pablo, que fue enviado a los gentiles para predicar esta verdad. Es lo que Pablo le está dando testimonio a Agripa acerca de eso. En Hechos 26, versículo 18. Dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué clase de versículo? Fíjate lo que estamos diciendo. Para que abran sus ojos. 1. Esta luz abre los ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. No, pero ahí no queda todo. De la potestad de Satanás a Dios. De la potestad de Satanás a Dios. Es otra de las cosas que hace esta luz. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es la luz. ¿Ves por qué es tan importante el nombre de Dios? ¿Ves que las Escrituras mismas expliquen qué es la luz? Jesucristo está dando un testimonio muy importante. La doctrina lo explica tan claro. Este texto es la versión doctrinal de mi texto de apoyo, el que traje al principio. En 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vean qué texto. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandece la luz, desde Génesis, Él mismo hizo todo eso. Él mismo fue aquella luz que empezó a iluminar el mundo. Dice: es el que resplandeció en nuestros corazones. Él es el que lo hace para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este texto es la versión doctrinal del texto que traje de apoyo, de Juan 1. Antes de Cristo, Efesios 5:8, ¿cuál era nuestra situación? Porque en otro tiempo eras tinieblas. Esto es para todos, antes de Cristo. Porque en otro tiempo eras tinieblas. Cualquiera que no es creyente está en tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Si eres luz, vas a andar como hijos de luz. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate de los muertos. Antes de venir a Cristo son tinieblas, son muertos espiritualmente. Se necesita la luz de Cristo para ser levantados. Los santos estamos en luz y somos la luz del mundo. Colosenses 1:13.
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Te imaginas cuántas cosas hay en este traslado de las tinieblas a la luz? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién puede mejor explicar, hermanos? ¿Qué ilustración puedo traerles yo para explicarles la luz? ¿A poco yo me voy a gastar viendo una película de Hollywood, un libro, para explicarles esto? ¿Algo más puede ilustrar mejor que esto? Si eso no nos llama la atención, si eso no nos importa, ¿qué quieren que les diga? Emocionense con los que vienen y les dan frases y les digan lo que le pasó cuando estaba chiquito, que a lo mejor es hasta mentira. No podemos verificar la historia, ni lo que pasó en Hollywood, ni nada de eso, ni lo que dicen en las noticias. Pero esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. La prueba doctrinal, si en verdad andamos en luz. Primera de Juan 1:6. Fíjate lo importante que es esto. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjate lo que estamos viendo aquí. Es importantísimo. Estas cosas son características de que realmente hemos nacido de nuevo, que estamos en luz. Que estamos en luz. Primera de Juan 2:9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Algunas características para que veas que hay luz falsa. Hay gente que cree que es santa y no lo es. Hay personas que están aquí por mucho tiempo y de pronto se desaparecen sin dejar rastros de ellos y dicen que están en luz. Pero aquí dice que no, que esa luz no es luz. Aquí dice que están todavía en tinieblas y que son mentirosos. Vamos a continuar con el testimonio de Jesús cuestionado. Parece que esto no se debería cuestionar. Es una verdad hermosa, pero vamos a ver que sí. Cuando Jesucristo termina estas palabras, fíjese lo que sigue aquí en el versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Cuando se habla de eso se refiere a Deuteronomio 17:6. Dice Jesucristo en el 18: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y mi Padre que me envió da testimonio de mí. El testimonio de Cristo es un testimonio doble, es un testimonio ya con su testigo mismo. Pero, hermanos, esto que está diciendo Cristo aquí, hablando de que deben de creer lo que Él dice, en Juan 5, Jesucristo ya trajo una nube de testigos para probar esto, para que crean. Les probó con muchas cosas y todavía no creen. Aquí le está diciendo que su testimonio sí es verdadero, porque es el mismo que tiene con el Padre. Pero vamos a hacer un repaso rápido de todo lo que Jesucristo probó, de que su testimonio es verdadero. Trajo testigos, los testigos que Jesús llamó a dar testimonio de sí mismo. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.
Y si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Fíjate lo que está diciendo Cristo. Está hablando de la importancia del testimonio de su mismo Padre, y es lo que está diciendo aquí. ¿Por qué razón su testimonio es verdadero? Y aquí vemos nosotros, por eso trae testigos. El testimonio de Juan, que es un testigo. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dijo, él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos por ellos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijados por un tiempo en su luz. Aquí mismo Juan estaba dando testimonio hasta con él mismo de esta luz. Y Juan fue uno de los testigos que él trajo para probar que él era la luz del mundo, como lo está diciendo. También está el testimonio de sus mismas obras, como lo dice el versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, que las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Aquí se registran varias obras de Cristo, y esas mismas dan testimonio. Ahora, no le creen al testimonio de Juan, no le creen al testimonio de Cristo, él sigue el testimonio del Padre. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Otro testigo, Juan, las obras, el Padre, y acá los ves sin creer todavía. El testimonio de las Escrituras. El versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Con todo esto, todavía Jesucristo tiene que estar trayendo, no le creen al testimonio de él, todavía les trae otro, el testimonio de Moisés, al que decían ellos que le creían. 45, del mismo 5, versículo 5, 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Parece que ya no deberían de dudar. Esta declaración doctrinal de Jesús es hermosa. Todavía vamos a ver esta otra. Con todo eso, y ahora le está diciendo que su mismo testimonio es suficiente, porque él es el del Padre y el de él. Parece que no deberían de dudar. Filipenses 2:5. Vemos esta declaración doctrinal. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el testimonio que la doctrina da de Cristo. No hay otra cosa. ¿Y no creen en Él? No creen en Él. ¿Para quienes Jesús sigue siendo desconocido? Porque no siguen creyendo en Él, sino que todavía es desconocido, como lo vemos en nuestro siguiente encabezado, el testimonio de Jesús desconocido. Versículo 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, no lo conocen, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Así que los que conocen a Jesús, conocen al Padre. Eso es lo que le está diciendo. Por esa razón no lo podían conocer, porque no conocían a Dios. Por eso no lo podían conocer. Juan 14:7. Si me conocieses, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta.
Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créenme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créenme por las mismas obras. ¿Se te imaginan por qué no conocerlo? Porque no conocen a Dios. Porque no conocen a Dios. ¿Qué clase de forma tiene la Biblia de expresar las mismas verdades? Y los que no lo conocen son, ¿quiénes son los que no lo conocen? Son los hijos del diablo. Los que no pueden entender este lenguaje, los que no lo pueden conocer, son los hijos del diablo. Juan 8:43, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Se oye feo, pero eso es. De vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Versículo 45. A mí no me creéis. Por eso no le podían creer, porque eran hijos del diablo, porque la luz no había resplandecido en ellos. La razón doctrinal por qué los incrédulos no pueden conocer al Padre ni al Hijo, Primera de Corintios 2, versículo 14. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esto tiene que ver con el nuevo nacimiento, con la luz del Espíritu Santo cuando viene a iluminar nuestras vidas. Este texto es la versión de otra vez de la doctrina de nuestro texto de apoyo, clarito. Otra vez voy a dar ese texto porque es bien importante. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios solo en la faz de Jesucristo. Nadie puede tener al Dios Padre si niega al Hijo. Nadie. Primera de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es tan importante todo eso. Fíjate, hasta todos los detalles que están en estos textos de Juan son importantes. Aquí en el versículo 20 dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le aprendió porque no había llegado su hora. ¿Por qué estos detalles que pone Juan son importantes? El lugar de las ofrendas era el lugar del patio de las mujeres. Había alrededor 13 cofres que tenían una forma como si fuera se podría hacer una trompeta donde depositaban las ofrendas. Y también había 4, es como si fuera el patio de las mujeres. En cada esquina había 4 columnas como de 26 metros de altura, y siempre tenían luz encendida arriba para iluminación del templo. Eso se podía ver de todos los lugares. Era luz para iluminar. Jesucristo escogió ese lugar para dar este sermón hermoso de que Él era la luz del mundo. Por eso Juan, aquí cada detalle cuenta. Dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. Por eso, ese lugar tenía un significado. Y dice, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Como dice el Salmo 31:15. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Aquí no lo tocan hasta que llegara la hora. Hechos 2:23. Y a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos y crucificándole. Pero ¿cuándo? Todo estaba anticipado en el conocimiento de Dios en la hora determinada. Por eso no le prendieron en ese momento. Pero ahí es donde se hace esto. Así que, hermanos, hasta aquí estamos viendo esta declaración de la Biblia tan importante de lo que es realmente Jesucristo como luz del mundo. Lo importante y lo vital que es para nuestras vidas cristianas saber estas verdades a la luz de las Escrituras. Vamos a ver estas aplicaciones que son bien importantes para nosotros. Primera aplicación, Juan 3, versículo 19.
Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Así que esta luz tiene que ver también con el pecado, como lo dijimos. Sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiestos que sus obras son hechas en Dios. Son hechas en Dios. La luz no tiene comunión con las tinieblas. Como ven, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No soportan a la luz. Así que esa aparentemente junta que tienen los incrédulos con los pecadores, los creyentes con los pecadores, y que dice que tenemos que amar a toda la gente, a los homosexuales, a los más pecadores, que tenemos que darles mucho amor y de verdad. Eso es un problema según las Escrituras. Y es que, como dicen aquí, que el Juan 8 está lleno de contrastes, como nos presentó ahorita, la luz con las tinieblas, un contraste, luz, tinieblas, ¿verdad? Y al principio también lo que acabamos de ver en el sermón pasado, también fue otro contraste. Así que vamos a ver algo bien interesante en esto. Mira, cuando dice que la luz no tiene comunión con las tinieblas, a mí me preocupa que esto no quede bien claro y que no se entienda, y no se ha entendido, parece. Porque por un lado, la Biblia nos manda amar a los enemigos, hacerles un bien, ¿verdad? Pero la gente dice, ¿hasta qué punto tenemos que amarlos? ¿Hasta qué punto tenemos que tener comunión con ellos? Si las tinieblas y la luz no tienen nada de unión, no puede haber unión entre ellos. Es bien importante. Mira, voy a leer estos textos para después tratar de aclararles este contraste. En 2 Corintios 6, versículo 14. Y esto es bien importante, debido a los contrastes que está presentando el mismo texto. La ley contra la gracia, ¿verdad? Ahora la luz con las tinieblas. Y vimos nosotros, son contrastes, ley o gracia, luz y tiniebla. Pero fíjense, ¿está peleada la ley con la gracia? Vimos que no, ¿verdad? La gracia, la ley es la esencia de Dios. La ley es santa, justa y buena, ¿verdad? Así que no, ahí es bien importante ver dónde quedamos nosotros. Dios es el único santo, justo y bueno. Dios es la luz. Nosotros somos luz completamente. Nosotros parece que estamos en medio. Todo el tiempo he dicho yo que nosotros estamos en medio. ¿Por qué? Porque nosotros todavía tenemos tinieblas en nosotros por el cuerpo de muerte, de pecado. Pero ya tenemos la luz de Cristo morando dentro de nosotros. Pero mientras estemos en este cuerpo de muerte, vamos a seguir pecando. Y esto aplica también en esta verdad que estoy trayendo aquí. 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Aquí dice, ¿por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo puede haber ahí? ¿Dónde está ese amor? Ámenlos de verdad, ámenlos. ¿Cómo puede haber ese amor? La justicia con la injusticia. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay comunión. Si esta iglesia estuviera cerrada completamente en la noche, oscura, cuando se prende la luz, no hay comunión con las tinieblas se van a desaparecer. No puede haber comunión, es imposible. Si tú puedes hacer que al encender la luz, una parte siga oscurita y la otra parte siga clara, eso no pasa. No puedes hacer yunta con el incrédulo, no puedes. Dice bien clarito, dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial, con el diablo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Puros contrastes. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Si Dios está diciendo eso de ti, creyente, que Dios andará en ti, morará en ti, habitará en ti, y estás hablando con un hombre que está en tinieblas, que solamente es hijo del diablo, que Satanás está dentro de él, y lo vas a amar y a querer y vas a tener comunión con él, porque algunos están diciendo que así debe de ser. Eso es mentira.
Y eso no es así. Pero ten cuidado, no te vayas al otro extremo. Nuestra guerra no es con carne. Nuestra guerra no es con carne, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pero cuando te presentan este texto, entonces sí lo voy a amar. ¿Ves? Porque este texto te está diciendo, es que la lucha no es con la carne. ¿Y qué viene? ¿Qué viene aquí? La gran frase, Dios ama al pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Dios solo aborrece su pecado, pero Él ama al pecador. Tampoco eso es verdad. Tampoco eso es verdad. Pero recuerda también que sigue siendo tu enemigo. Ese que te está diciendo la Biblia, que lo ames, sigue siendo tu enemigo. Romanos 12, versículo 20. Así que si tu enemigo, aquel incrédulo, tuviere hambre, dale de comer. Esa es la manera que lo vas a amar. Pero no se te olvide, tu enemigo, porque él está en tinieblas y tú estás en luz, porque él es injusto y tú eres justo. Si tu amigo tuviere hambre, dale de comer a tu enemigo, no al hombre que vas a amar con toda tu alma. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ven mi hermano, te amo. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Le disparas un cañón de lumbre sobre su cabeza. No, le estás haciendo la guerra a tu enemigo. ¿Me entiendes? Haciéndole el bien. Estás peleando, estás militando con las armas celestiales. De la manera que Dios te dice que ganes la guerra. Amándolo. ¿Pero cómo? Haciéndole el bien, de esa manera. Pero eso no te confundas. Vence. Aquí sigue guerra. Vence con el bien al mal. Aquí hay una guerra, así que no me vengan. Es que a mí me molesta que los creyentes, los de nosotros, salen con eso. Ámenlos, acójanlos. Ellos no tienen la culpa, son víctimas de otros que andan pecando. Ellos arróllenlos, cobíjenlos. Eso no es verdad. Si tú haces comunión con él, te vas a contaminar de eso. No hay comunión. Está bien que le hagas el bien, sí. Cuando él te haga un mal, tú hazle un bien. No lo ataques, sí, es verdad. No pelees. Pero no es como dicen. Es imposible, no se puede. No se puede. El Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días, no contra su pecado, contra el impío. Y todos los días. El que en él cree y no es condenado, más el que no cree ya es condenado. Él, no el pecado. El pecado es inmaterial. Es contra la persona que comete el pecado, el agravio. Así que esto que quede claro, y esto es porque estamos hablando de un capítulo lleno de contrastes, hermanos. Pero en Dios no hay contraste, Él es luz. En Él no hay que partecita de tinieblas. No, Él es luz. Él es luz. Segunda aplicación. Esta declaración de Cristo debería de ser suficiente. Más si a esto sumamos el hecho de que ya en el capítulo 5 trajo Jesús una nube de testigos, como dice Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo. Aquí lo tenemos a Cristo, dando su testimonio, tampoco le creen. Y trae a los testigos, tampoco le creen. Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este que dijo que de las tinieblas hicieran la luz es el que está resplandeciendo en nuestros corazones esta verdad del Evangelio. Tercera aplicación. Este texto es la versión doctrinal de nuestro texto. Lo vuelvo a traer porque es el texto principal. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el mismo. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en Cristo Jesús, en la faz de Cristo. Así que un llamado al inconverso. Este mismo testimonio de Cristo se convierte entre la línea de la vida o la muerte eterna. Esto mismo, Juan 3:19. Y esta es la condenación. ¿Quieres saber cuál es?
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esta es una condenación. Así que, ¿ves la importancia de la luz? Si estás sin Cristo, ruégale a Dios que su luz te ilumine y tenga misericordia de tu alma, porque esto es terrible. Y los que estamos en Cristo, andemos como hijos de luz. Andemos como hijos de luz. Oremos. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, bendito seas por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos intentar, Señor, presentar tu mensaje. Y perdón por oscurecerlo, porque ¿quién es suficiente para estas cosas, Señor? Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí y que pudimos gozarnos de tu palabra. Te ruego por los que están en tinieblas. Oh Dios, haz el milagro, Señor, de que resplandezca tu luz en ellos. Te lo suplicamos, Padre, porque nosotros sabemos lo terribles que son las tinieblas. Ni siquiera se dan cuenta del estado en el que se encuentran. Te ruego, bendito Dios, ilumínanos con tu amor y tu palabra, que tu luz nos resplandezca en nosotros de tal manera que podamos ser luz para los que están en tinieblas, porque te lo pido en Cristo Jesús. Amén.